Hola amigos. Como ciudadano español no tengo por menos que avergonzarme de la parafernalia que organizó la OTAN en Madrid, un boato que ha costado al erario público español dicen que 50 millones de euros. Todo para promocionar guerras y armamento para que la OTAN promocione el militarismo y el imperialismo por todo el planeta, no dando respiro a la paz mundial. Una paz, que en los últimos 100 años, la OTAN ha conseguido que la paz solo sea pequeños lapsus, entre guerra y guerra. Un boato, que es un insulto a la dignidad de unos ciudadanos que en España, estamos sufriendo una de las mayores pobrezas del continente europeo. Con el 30% de la población en peligro de exclusión, donde el servicio público de salud está en la UBI, lisa y llanamente se lo están cargando, para que el que pueda pagarse un seguro privado tenga que hacerlo. Una nación donde 200 familias o grupos son los dueños del 80% de la economía del país, generosamente ayudados por la repelente socialdemocracia, que no es más que una versión engañosa del capitalismo más salvaje. Y nuestro presidente dando abrazos y escenificando el boato en un museo. En eso se acertó, porque nada más apropiado, ya que es ahí donde tendrían que estar todas las momias del capitalismo, para que los pueblos recordemos quiénes nos traen el castigo de la pobreza. Unos pobres a los que las élites han mandado pintar con una pintura que los hace invisibles a los ojos de los humanos llamados clase media. De los ricos no hablo, porque esos ni se dignan mirar hacia abajo desde sus alturas. Se han gastado 50 millones de euros en el boato, y de lo único que han hablado es de sus hermosuras y de guerra contra los enemigos imaginarios, y han trazado la hoja de ruta para que el espíritu guerrero se mantenga firme. Y aparte del enemigo habitual, Rusia, pensando quizás que ya lo vencerán cuando quieran, ahora ya han marcado a otro enemigo virtual encarnizado, China. Que ni pasaba por ahí, y estaba a miles de kilómetros de distancia, pues ya nos han dicho que China es su mayor enemigo y no se les ocurre otra cosa que declararle la guerra, eso sí, empleando eufemismos. La OTAN ha aprobado su nueva estrategia. Acusa a China de desafiar sus intereses y seguridad y tacha a Rusia de la amenaza más significativa y directa. Han dicho que la cooperación de Pekín y Moscú va en contra de nuestros valores e intereses, destacó la alianza. El concepto describe el entorno de seguridad que enfrenta la alianza, reafirma nuestros valores y detalla los objetivos clave de la OTAN de garantizar nuestra defensa colectiva, reza un comunicado en su sitio web. Respecto a Rusia, la OTAN afirmó que es la amenaza más directa y significativa para la seguridad de los aliados y la paz y la estabilidad en la zona euroatlántica. Aquí parece que han suavizado algo el tono, porque dicen las malas lenguas, que se habían planteado decir que Rusia era el mayor peligro para el planeta. La alianza estimó que Moscú busca establecer ámbitos de influencia y control directo a través de coacción, subversión, agresión y anexión, agregando que utiliza medios convencionales, cibernéticos, e híbridos contra nosotros y nuestros socios. Y atentos al nuevo concepto de guerra que han parido en esta reunión de Madrid, la OTAN considerará un ataque de nivel militar, si un país utiliza las materias primas y energéticas como chantaje comercial. Acojonante. Pues ante todo este mare magnum de declaraciones en Madrid, no dejan de sorprender y desconcertar unas declaraciones de la ministra alemana de Exteriores Annalena Baerbock, que ha dicho que Alemania no está interesada en abandonar el acta fundacional Rusia-OTAN de 1997. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo en una entrevista con el canal de televisión ZDF, que Berlín no presentaría una iniciativa para abandonar el acta fundacional Rusia-OTAN, firmada en 1997. También la edición alemana del periódico Die Welt escribe que Francia igualmente insiste en mantener la vigencia de este documento, diseñado para crear una paz duradera y global en el espacio euroatlántico. Al mismo tiempo, al comentar sobre la relación actual entre el bloque militar occidental y Moscú, la ministra alemana Annalena Baerbock agregó: «Tenemos un nuevo concepto estratégico aquí en la cumbre de la OTAN, que adoptaremos. Nos enfrentamos a esta nueva y amarga realidad, de que ahora deberíamos poder defendernos de la Federación Rusa si eso sucede», dijo Annalena Baerbock. ¿Qué dice el acta? El acta fundacional Rusia-OTAN fue firmada en un momento en que Rusia,
aún aspiraba a una convivencia pacífica con Europa y Estados Unidos, y se esforzaba por integrarse en materia política, económica y de seguridad. El preámbulo de esta ley establece que Rusia y la Alianza del Atlántico Norte no se consideran adversarios. Los términos del acuerdo implicaban, en particular, que la Federación Rusa y la OTAN en Europa reforzarían conjuntamente el papel de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en la seguridad europea, y renunciarían al uso de la fuerza excepto con la sanción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aunque entonces ya estaba claro que el documento tenía un carácter más declarativo, especialmente para las partes occidentales del acuerdo. Lo que fue confirmado además por el bombardeo de Yugoslavia, la constante expansión de la OTAN hacia el este y, en última instancia, provocó un conflicto en Ucrania. Por eso, yo ante las declaraciones de Annalena Baerbock, es que no me entero, no sé si sube o baja. Es completamente incomprensible cómo la preservación, y más aún la observancia, de las normas de este documento encaja con la declaración del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que dijo en la cumbre en curso, que los miembros de la alianza van a definir claramente a Rusia, como la mayor y más directa amenaza a nuestra seguridad. Según el periódico Die Welt, el acta Rusia-OTAN ni siquiera será mencionada en el comunicado final posterior a la cumbre. Parece que los políticos occidentales, ya famosos por sus promesas y declaraciones contradictorias, han llegado a un callejón sin salida, tratando de mantener de alguna manera una buena cara en un mal juego en las relaciones con Rusia. Al mismo tiempo, Moscú no deja esperanzas de coexistencia pacífica no solo con la Unión Europea, sino también con todos los países de la Alianza del Atlántico Norte. Como dijo anteriormente el viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Ryabkov, en respuesta a la pregunta de si Rusia denunciaría unilateralmente el acta fundacional con la OTAN, dijo, no les daremos tanto placer. El caso es que después del triunfal boato de Madrid, algo no encaja, porque según la agencia Reuters, Lituania parece que da marcha atrás por miedo a las represalias rusas, y el tránsito a Kaliningrado a través de Lituania se reanudará a principios de julio. A principios de julio, Bruselas y Vilnius pueden firmar un acuerdo en virtud del cual se reanudará el tránsito de mercancías desde Rusia a la región de Kaliningrado a través de Lituania, según informa Reuters. Según la agencia, la Unión Europea y el Estado báltico están negociando actualmente la eliminación de Kaliningrado del régimen de sanciones. Se espera que se alcance un compromiso apropiado en unos pocos días. Los funcionarios europeos se inclinan por un acuerdo de compromiso con Lituania para calmar el conflicto con Moscú. Están allanando el camino para un acuerdo que puedan firmar a principios de julio, dice el informe. ¿Os acordáis lo que dijimos ayer? Ponen sanciones que nos hacen más daño a nosotros, y luego lo intentan arreglar de forma chapucera y engañosa haciéndolo pasar como una benevolencia hacia Rusia. Es que me parto. ¿No será que como Rusia ha desplegado los sistemas Bastión le ha visto las orejas al oso? Porque Rusia desplegó los llamados gemelos terribles en Kaliningrado para presionar a Lituania. Sobre esto en un artículo para Naval News, escribe el conocido analista, especialista en tecnología naval, H. Sutton. El enclave ruso de Kaliningrado está repentinamente en el centro de atención. Esto sucedió después de que Lituania bloqueó las entregas terrestres de bienes a la región rusa, separada del resto del país. Las acciones hostiles de Vilnius han llevado al hecho de que el enclave se ha convertido ahora en un posible foco de conflicto entre Rusia y la OTAN, escribe el autor. Naturalmente, Moscú declaró que daría una respuesta decisiva a tal acto de agresión. Según Sutton, las últimas imágenes satelitales de la región de Kaliningrado muestran que las tropas rusas ya han tomado algunas medidas. El análisis de las imágenes satelitales muestra que Rusia actualmente ha desplegado sistemas avanzados de misiles costeros en la costa de Kaliningrado. Los gemelos terribles, Voley y Bastión, dice el artículo. El experto militar explica que llamó a los complejos gemelos porque generalmente se despliegan juntos en un paquete. A menudo, los sistemas utilizan un radar Monolith B. Entonces,
comparó el sistema de misiles Bolt con el misil antibuque estadounidense American Harpoon. El sistema ruso dispara misiles Kh-35, y cada lanzador lleva 8 de estas municiones. El rango de destrucción es de 120 km con un misil Kh-35 convencional y de 260 km con un misil Kh-35U. Mientras tanto, el alcance del sistema Bastión es aún mayor, de 1000 a 1500 km. En este caso, la velocidad de vuelo del cohete es de 2,5 Mach. Las armas de más alto nivel de la era posterior a la Guerra Fría se consideran una seria amenaza para cualquier buque de superficie. El alcance de estos misiles, en particular del Bastión, alcanza la costa sueca al otro lado del Báltico. Si bien no es ningún secreto que Rusia tiene estos sistemas instalados en Kaliningrado, se están desplegando en un momento de mayor tensión, dijo Sutton. Según el analista militar Benjamin Pitet, el despliegue de sistemas de misiles costeros debería obligar a Lituania a poner fin al bloqueo de Kaliningrado. Como recuerda el autor, Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, advirtió anteriormente que Moscú estaba implementando medidas de represalia contra las acciones hostiles de Vilnius. Es poco probable que los misiles antibuque sean la principal respuesta a Lituania. El Estado báltico es miembro de la OTAN, por lo que cualquier enfrentamiento dará lugar a una grave escalada, resume Sutton. Además, Rusia, aparte del despliegue de los misiles, podría responder bloqueando todo el tránsito de las Bálticas hacia el mercado asiático, algo que hundiría la economía de la zona. Y en cuanto al reto de Suecia y Finlandia, Rusia está lista para enviar barcos con misiles nucleares a las fronteras de la OTAN, y tiene la intención de enviar sus barcos y submarinos con misiles nucleares al mar. Según Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, la parte rusa tomará medidas sin precedentes contra la OTAN. Debido a las amenazas de la OTAN, Rusia tiene la intención de enviar a mar abierto sus buques de guerra y submarinos equipados con cabezas nucleares. La información sobre este tema fue expresada por Dmitry Medvedev. Además, esto puede suceder en los próximos días, ya que la longitud de la frontera de Rusia con los países de la OTAN se ha multiplicado varias veces. El estatus no nuclear del Báltico se convertirá en una cosa del pasado, la agrupación de las fuerzas terrestres y la armada en las direcciones del norte se incrementará considerablemente. Nadie está contento con esto, y tampoco lo están los ciudadanos de los dos países candidatos a la OTAN. No es la mejor perspectiva tener nuestros Iskanders, misiles hipersónicos, y buques de guerra con armas nucleares en el umbral de nuestra propia casa, dijo Dmitry Medvedev. Cabe destacar que unos meses antes ya se habían visto sistemas de misiles táctico-operativos cerca de la frontera con Finlandia, pero no se hicieron declaraciones oficiales al respecto. Porque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia exigió a Noruega que resuelva el problema del bloqueo de suministros a las aldeas rusas en Svalbard. El encargado de negocios de Noruega, Solveig Rosebo, fue invitado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. A través de él, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia exige que las autoridades noruegas resuelvan el problema del bloqueo de suministros a las aldeas rusas en Svalbard. La información sobre esto fue publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en el portal oficial. Se le dijo al diplomático noruego que Oslo debería resolver el problema de la entrega de carga para los ciudadanos y organizaciones rusas ubicadas en el archipiélago ártico lo antes posible. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa señaló que es inaceptable obstruir la entrega de bienes para el fideicomiso estatal Svertikugol, que opera en Svalbard. Y las acciones hostiles contra Rusia conducirán inevitablemente a medidas de represalia apropiadas, informaron al representante de Noruega. Las autoridades noruegas han limitado la entrega de mercancías rusas por carretera en abril. Como resultado, en la frontera, en el puesto de control de Storskog, que es el único, los bienes destinados al fideicomiso y al Consulado General de la Federación Rusa en el archipiélago resultaron bloqueados. Debido a esto, no se entregaron a los rusos alimentos, materiales de construcción, equipos médicos y repuestos para equipos. Anteriormente,
Las autoridades noruegas prohibieron el paso de mercancías necesarias a Svalbard, a través de la frontera. Ahora la Cancillería noruega baraja la posibilidad de permitir el abastecimiento al archipiélago. También con un permiso especial de la Unión Europea. Lo dicho, sanciones a la carta. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.